Que el Señor los bendiga. Quisiera saber si hay alguna persona nueva que nos visita. ¿Podrían levantar su mano? Es solo para saludarlos. Gloria a Dios. Bienvenidos. Esta es su casa. Dios los bendiga siempre. Bueno, en realidad el mundo sigue convulsionado. Seguimos al borde de una tercera guerra mundial. Recién vimos cómo se puso más tensa las relaciones entre Irán y Estados Unidos cuando mataron a ese general. Han habido desastres naturales, un terremoto en Alaska, la erupción de un volcán en Filipinas, el incendio en Australia, y el mundo sigue al borde del abismo. Hace poco vimos en las noticias cómo la policía se enfrentó a unos delincuentes, ¿no? Y menores de edad, de paso. Cómo este mundo está yendo a la perdición. Vemos a diario cerca de nuestros hogares cómo jóvenes parecen muertos ambulantes, ¿no? Metidos en la drogadicción, chicas metidas en la prostitución, personas homosexuales, y la mayoría de ellos menores de edad. Pero este mundo sigue al borde del abismo y necesita desesperadamente a Jesús. El mundo necesita desesperadamente a Jesús, pero no lo busca, porque el pecado también se ha encargado de enceguecer estas vidas. Y cuando uno está en pecado, uno no puede ver las bendiciones de Dios, no puede ver esa luz. Usted se ha puesto a pensar en la desesperación que vive aquella persona que cayó en las drogas. Tal vez se arrepiente de haber probado la primera vez, pero no puede salir de ahí. No puede salir de ahí. Vive esclavo de ese pecado. Usted se ha puesto a pensar en aquellas niñas que han sido violadas, niños violados, adolescentes embarazadas, y cómo vive la familia, estas divisiones de divorcios, de separaciones. Y en realidad es como yo lo grafico cuando uno está en el pecado, es como que usted ha caído en un hueco, en un pozo, imagínese de 10 metros, un pozo oscuro, en donde no puede ni escalarlo, no puede agarrarse de nada, no puede subir. ¿Y qué es lo que hace? Gritar. Y si no hay nadie cerca, ¿cómo lo sacan? Por eso la Biblia nos ilustra en que cuando estemos en ese pozo de la desesperación, simplemente debemos esperar en Dios. En el Salmo 40, que no lo tengo en la diapositiva, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Usted se ha puesto a pensar que es un ser privilegiado, que fue tocado por el Espíritu Santo y fue traído de esa oscuridad, de esa tumba fría, oscura, maloliente, tenebrosa, en la que nos encontrábamos antes de conocer a Jesús. La Biblia, en el Evangelio de Juan, nos narra un acontecimiento hermoso, yo diría el mayor de todos, que es la resurrección de Lázaro, en donde Dios demuestra ya su poder aún hasta sobre la muerte. Y quería narrarles, porque el versículo es largo, el capítulo, perdón, es largo, pero miren la importancia que le da el apóstol Juan, que le dedica más de 40 versículos
a la resurrección de Lázaro. Dicen que Lázaro, Marta y María eran muy amigos del Señor Jesús. Tenían una relación muy íntima. Parece que cuando el Señor pasaba por ahí, se hospedaba donde ellos, ¿no? Resulta que Jesús estaba cerca de ahí. Y miren la relación estrecha entre ellos, porque Marta le manda a decir que su amigo Lázaro había enfermado. Pero el Señor, ¿qué hace? Aparentemente no le da importancia y se queda 2 días más en ese lugar donde estaba predicando. A veces puede sonar como, ¿qué le pasó a Jesús aquí, no? No le interesó su amigo, era amigo de Lázaro. Le dijeron que estaba enfermo y no corrió a ayudarlo, ¿no? Esta familia conocía del ministerio de Jesús, porque el hermano se enferma y lo mandan a ver al Señor para que lo sane. Ellos conocían de las sanidades, de los milagros que había hecho el Señor, pero sin embargo se queda 2 días más ahí. Y regresa casi al 4.º día. Él les dice a sus discípulos: Lázaro duerme. Pero no entendían de qué hablaba el Señor. Por eso le dice: bueno, si está dormido, vamos y lo despertamos. Pero Jesús les hablaba de que Lázaro había muerto. Y en unos versículos más adelante le dice: Lázaro ha muerto. Y doy gracias a Dios por ustedes porque están aquí. Y el Señor les decía que iban a ver la gloria de Dios. Iban a ver el poder de Dios en resucitar a un muerto. Pero Dios lo hace todo con un propósito. Siempre hay un propósito detrás de un milagro que realizaba el Señor. Ese es el primer punto de esta prédica. Todo Dios lo hace con un propósito. Cuando Jesús decide llamarnos, ¿qué es lo que hace primeramente? Cuando va a verlo a Lázaro, primero, Él retira una piedra. Esa piedra que estaba en nuestra tumba de pecados. Nos llama a levantarnos y su luz comienza a iluminar nuestras vidas. Esa luz que comienza a entrar a nuestras vidas, porque de un momento a otro usted comienza a creer en Jesús. Esa luz trae redención, trae perdón, trae esperanza. Esa luz cambia nuestra mente y produce también transformaciones a nuestro alrededor. Este milagro de la resurrección de Lázaro tenía algunos propósitos. Uno de ellos era aumentar la fe de sus discípulos, que vean que Él puede aún vencer la muerte. Demostraba también que todo aquel que crea en Él no va a morir eternamente. Todas las personas tenemos que morir corporalmente, pero aquel que no tiene a Cristo morirá 2 veces, corporal y espiritualmente. Ese morir espiritualmente significa la separación completa de Dios. Otro propósito era dar testimonio que Él era el Hijo de Dios. El Señor regresa a Betania, donde estaba esta familia, y se encuentra con Marta. Marta lo primero que le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren esa respuesta, ¿qué les parece? El Señor le dice: tu hermano va a resucitar. Y él dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le estaba hablando de ese momento. A veces cuando estamos pidiendo algo en oración, pensamos que Dios tal vez pueda contestar, pero no tenemos la certeza de que Él lo va a hacer. Y claro, en el dolor de Marta, sentía así y mostraba también que es humana, demostraba su carnalidad, porque yo lo leo también como un reclamo de parte de ella. Si hubieses estado aquí no hubiera pasado. Pero Dios está en todas partes. Él dijo que estaría con nosotros, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos lleva hasta un límite para probar nuestra fe, para ver qué tanto confiamos en Él. Recuerden lo que pasó con Moisés. Fue liberado con el pueblo de Egipto y Moisés se encontró frente al mar y atrás que estaban los egipcios.
Y Dios a veces nos lleva a ese límite. Y cuando estamos orando y pidiendo por algo, a veces ahí es donde renunciamos a la oración. Ahí es donde renunciamos a nuestra fe. Y Dios está listo para bendecirnos. Y resulta que dejamos de confiar. Está buscando un trabajo, tiene 3 meses sin trabajo, ha aplicado carpetas por todas partes, pero no pasa nada. Nadie lo llama. Entonces usted dice, creo que Dios no me escucha. Y deja la oración. O tiene una enfermedad incurable. Y usted sigue orando y no ve mejoría y no ve mejoría. Va donde el médico le dice, tienes 3 meses de vida, y usted se atribula más. Y ahí es donde sale nuestra incredulidad a veces de que Dios no puede hacer algo increíble. Pero Dios siempre trabaja en el plano sobrenatural. Es ahí donde debemos esperar. Hay un tiempo de espera. Hay un tiempo que Dios está trabajando para enviar esa bendición. Y el Señor iba con ese propósito de resucitar a Lázaro, pero Marta estaba pensando que ya estaba todo terminado. Porque es como que ella pensaba, bueno, ¿ya para qué vienes si ya está muerto Lázaro? Porque no podía ver más allá de lo que Dios puede hacer. Y a veces no podemos ver lo que Dios puede hacer más allá de lo que le pedimos. Porque Dios es todopoderoso. Cuando María también se entrevista con él, le da la misma respuesta. Le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? Miren, en estas 2 mujeres está representada a veces nuestra humanidad, nuestra incredulidad de paso. Ellas amaban a Jesús, creían en lo que Él predicaba, pero es ahí donde el Señor nos pone a prueba. Todos decimos, creemos en Jesús, creemos en Dios, pero cuando vienen esas pruebas, a veces como que dudamos. Pero el Señor les dice, en Juan 11:40, le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. El día miércoles me pidieron que ore por un niño que tenía hace un año un problema en el conducto lacrimal. Ya estaba a punto de perder el ojito porque se le había infectado. Entonces me llamó esta pariente y le dije, bueno, voy a subir al chat de la iglesia. Ha pasado un año para que le den la orden para cirugía. 1 año y ya estaba a punto de perder el ojo. Pero comenzamos a orar, comenzó a orar la iglesia allá en San Carlos, comenzamos a orar aquí en Alto Refugio, y ella me llamó en la noche. Yo confiado en Dios dije, creo que salió bien de la operación, fue mi pensamiento. Pero cuando hablé con ella me dice, ¿sabe que no lo operaron? Yo dije, ¿qué pasó? No sé, dice, pero del quirófano lo sacaron, que no tenía nada. Fue un milagro de Dios. El niño toda la vida estaba con el ojo pegadito. Pero miren, fue en un instante que el Señor lo sanó. Fue un milagro. Dios se glorificó. Dios nos lleva a veces al límite, porque ahí va a ser más grande su gloria. Cuando usted no cree, ahí viene la bendición y ahí es donde usted va a glorificar más el nombre de Dios. El versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Miren aquí cómo el Señor usa a sus discípulos para que quiten la piedra. Dios nos ha llamado a quitar esas piedras de incredulidad en aquellos que todavía no conocen de Jesús. El Señor pudo haberlo de un soplo retirado a la piedra. Cuando Él resucitó nadie le ayudó, ¿verdad? La piedra apareció removida, ¿no? Estas tumbas en ese tiempo eran unas cavernas y en este tipo de cavernas o tumbas solo enterraban la gente de dinero, porque los pobres los mandaban a la tierra, ¿no? Se supone que Lázaro y su familia eran más o menos acomodados, pero bueno, el Señor hace retirar la piedra y alzando los ojos a lo alto dijo, Padre,
gracias te doy por haberme oído. Miren cómo Jesús nos enseña que cuando usted pide algo, ya dele gracias a Dios, porque esa bendición viene. La bendición que usted está esperando ya viene. Dele gracias a Dios. No sabemos cuándo va a venir, pero va a venir. Yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor. ¿Por qué es eso? Porque tiene una relación estrecha con Jesús. Cuando usted tiene una relación estrecha con Dios, usted no duda. Usted sabe que eso va a venir. Por eso le dice, yo sé que siempre me oyes. Pero generalmente nos quejamos y decimos, Dios no me escucha. Voy a buscarlo al pastor para que ore por mí. Porque a él sí lo escucha. No, Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Depende de cómo usted lleve su relación con Dios. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Marcos Galarza, ven afuera. Así dice aquí. Marcos Galarza, ven afuera. Ven fuera. Así me llamó una vez el Señor. Yo también vivía en una tumba de esas, en una tumba de pecado, oscura, maloliente, fría, tenebrosa, y de ahí sentí el llamado del Señor. Se removió una piedra porque una sierva de él me predicó y comencé a ver esa luz que muchos de ustedes han podido ver. Y si no la han visto, hoy puede removerse esa piedra con el poder de Dios y puede entrar esa luz a sus vidas. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Era costumbre del pueblo judío envolver a sus muertos en unas vendas y ponerle especias también, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había formol, por si acaso, ¿no? Recuerden que el Señor regresa a los 4 días a verlo, ¿no? Y ya un muerto de 4 días ya estaba como medio oloroso. Pero imagínense en esas vendas también. En esas vendas queda impregnado ese olor. Porque lo primero que se descompone en nuestro cuerpo son las bacterias que producen ciertos fluidos y eso transpira ahí. Pero el Señor les dice, Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Luego de que somos llamados de esa tumba de pecados, comienza un proceso de limpieza de aquellas vendas sucias en donde transpiró la misma muerte. Cada venda de esa está representada con nuestros pecados pasados y ataduras que muchas veces traemos de la vieja vida. Traemos mentira, traemos orgullo, traemos arrogancia, vanidad, traemos ira, traemos envidia. Pero estas vendas van siendo destruidas por el poder de Dios. No es que usted se convierte y al otro día ya es la mejor persona del mundo. No, hay un proceso de transformación. Esta conversión, que es por medio del Espíritu Santo, va quitando toda esa ropa sucia que tenemos. Y Dios los viste de una ropa nueva, de una ropa de lino fino. ¿Por qué? Porque ahora va a vestir a una nueva criatura. 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice? El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Es decir, nuestra vida pasada es perdonada por el Señor. Pero siempre quedan estas vendas sucias en nuestras vidas, que tenemos que irlas sacando. Tenemos que irnos despojando de eso. Nueva criatura, nueva ropa, pero también va a tener nuevas luchas. Porque ahora ya usted va a contender con el pecado. Antes, cuando pecábamos, no teníamos ni conciencia de lo que hacíamos, ¿verdad? Mentíamos y nos parecía normal. Se salía una mala palabra de nuestra boca y parecía normal. Pero ahora tiene usted el Espíritu Santo que lo confronta con la verdad, que le dice lo que está mal. Y en este proceso es donde vamos cambiando, pero a diario seguimos siendo tentados. ¿Cuántos han sido tentados después de recibir a Cristo?
Y todos los días, ¿verdad? Y a cada rato yo diría. Me acordaba una vez que poniéndole un clavo a la pared me pegué en el dedo y precisamente usted no se reza el Padre Nuestro ahí, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿no? Pero ya está eso en nuestra naturaleza, ¿no? Y siempre estamos tentados. Alguien se le pasó por ahí en el carro, lo pasó rozando y usted quiere desquitarse. Y la Biblia lo dice así en Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así se crea Santurrón. Aquí dice la Biblia que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque cuando usted les predica, a veces, no, si yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie. Pero aquí la Biblia dice que no hay hombre justo. Y la Biblia también dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que necesitamos el perdón de Dios, para podernos reconciliar con Él. Todavía a veces conservamos esas vendas de nuestra vida pasada, pero la Biblia nos da la respuesta y nos da la salida para eliminar de nuestras vidas esas ataduras espirituales. 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Verdad que uno viene de la vida vieja con ciertos argumentos, con ciertos pensamientos, que uno quiere que las cosas se den como uno quiere y no como Dios dice, ¿no? Y malos pensamientos nos llegan a cada instante. Pero dice, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Así que cuando a usted se le venga algo malo, a la obediencia de Cristo. Ahí se demuele y se destruye todo. Pero esto sucede cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Si usted no le da validez e importancia a la palabra de Dios, entonces en su vida no va a pasar nada. Cuando usted le da esa importancia que tiene la palabra de Dios, entonces comienza su proceso de transformación. Porque usted se alimenta de la palabra y este proceso se facilita. Casi siempre le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Y sí, él es nuestro enemigo, declarado en la Biblia, enemigo de Dios es nuestro enemigo. Pero yo creo que el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos resistencia, nosotros mismos no nos dejamos moldear. A veces nosotros mismos coqueteamos al pecado y ponemos resistencias a obedecer sobre todo, a dejar nuestra carnalidad, a dejar nuestro yo. Pero si somos verdaderos discípulos de Jesús, Él nos exhorta a entender lo siguiente, lo que dice en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces un discípulo no es aquel que dice que es discípulo de Jesús, sino aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que la hace, que la practica. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, los judíos le respondieron, y jamás hemos sido esclavos. Miren la arrogancia de esta gente, jamás hemos sido esclavos. Nombran a Abraham, y después de Abraham fue cuando el pueblo de Israel cayó 400 años cautivo. Pero dice, nunca hemos sido esclavos. En ese tiempo, donde les está hablando Jesús, estaban subyugados bajo el poder romano. Pero ellos dicen aquí, jamás hemos sido esclavos. Dice, ¿cómo tú dices? Seréis libres. Jesús les respondió, claro, el Señor les estaba hablando de una esclavitud espiritual en que ellos vivían. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si hay algún pecado que usted no puede soltar, sigue siendo esclavo de ese pecado. Es lo que dice el Señor. El esclavo no queda en la casa para siempre. Aquí hay una enseñanza bonita en este versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. Es decir, el esclavo no tiene la certidumbre de que va a vivir en la casa para siempre. Porque el esclavo le pertenece a su señor, ¿verdad?
Y el amo puede hacer con él lo que le dé la gana. Puede regalarlo, puede venderlo, puede matarlo, puede hacer lo que quiera. Entonces, el esclavo no tiene potestad ni por su propia vida. El hijo sí queda para siempre. Está con letra minúscula, ¿no? Se está refiriendo, el Señor lo que les está tratando de decir es que si ustedes se vuelven hijos de Dios, ustedes van a permanecer en la casa de Él para siempre. Pero mientras sigan esclavos del pecado, no. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede hacernos libres. Hay ataduras espirituales que no las vemos. Sí, usted viene a Cristo, hizo una oración de fe, se convirtió, cambió su vida, pero hay ciertas cosas que todavía estorban y que debemos soltarlas, ¿no? Y la manera correcta es sumergirse en la palabra, hacer que la palabra entre en su vida, practicarla, y va a ver usted los cambios que produce. Solo en Jesús hay salvación. Hermanos, cuando Jesús nos resucita espiritualmente, nos hace libre del pecado. Pero a veces nosotros mismos queremos volver allá. Luego viene lo más hermoso, que es lo que me encantó de este mensaje, es que después de que usted estuvo en esa tumba fría, sin esperanza, el Señor lo invita a la mesa. ¿Qué le parece? Por eso le puse a este mensaje de la tumba a la mesa. Y aquí en la Biblia lo va a corroborar. Dice, sentados a la mesa con Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Imagínense el testimonio que dio el Señor ahí, de su poder sobre la muerte. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, aquí hay un grupo de creyentes, pero hay otros que están como de curiosos y le llevaron el chisme a los fariseos, y no precisamente le fueron a decir que Dios era glorificado ahí, ¿no? Porque cuando Caifás escucha esto, dicen, bueno, pues, se está haciendo muy popular, está haciendo muchas señales, entonces hay que matar a este hombre. Para que padezcamos por los romanos muchos, mejor este tiene que morir. Sin saber, creo que dijo una profecía, dice la Biblia, que uno iba a morir por todos. Ese día acordaron en matar a Jesús. Ese día ellos tomaron la decisión de matar a Jesús. Su ministerio se estaba popularizando. Pero no nos debe importar a nosotros cuando podamos dar testimonios de Jesús. En el cristianismo no hay servicios secretos, no hay cristianos secretos, ¿no? Quería contarle un pequeño testimonio de mi hijo Pimpo, que está estudiando arquitectura, y el profesor de diseño que les da a ellos es ateo. Entonces, en las primeras clases lo trató mal a él, lo basurió por todo lo que ustedes tienen. Entonces Pimpo dijo, me voy a esforzar, porque no puedo defraudar a Dios ni a mis padres, y voy a mostrarle a este profesor lo que puedo hacer. Así que en estas últimas clases, que ya están por terminar, este profesor ateo les dijo, por aquí tiene que haber algún hermanito, ¿no? Alguno de esos evangélicos tiene que haber por aquí. Y Pimpo se paró y le dijo, yo soy cristiano. ¡Tú! Pero si tú eres el mejor alumno ahora. Tú eres el que me ha sacado mejor los proyectos. Entonces no le quedó más al diablo que decirle, está bien, el día lunes me presentas tu último proyecto, te pongo la nota y ya no vengas a clase porque te voy a pasar. Entonces, miren, cuando usted no se avergüenza de Jesús, el Señor lo respalda. Y este hombre que quería darle con todo porque preguntó dónde hay un hermanito de estos y se estrelló con un testimonio que decía, sí, yo soy de Cristo. Así que usted donde esté tiene que decir, yo soy de Cristo. ¿Y qué le importa que la gente lo insulte o diga lo que sea? Usted de Cristo y punto.
y el Señor se encarga del resto. Él dijo que si lo negáramos, Él nos negará delante de mi Padre, dijo. Mucha gente nos odia cuando damos testimonio de Jesús, pero sabemos que Él es real, ¿verdad? Sabemos que Él ha cambiado nuestras vidas. Sabemos también que estamos en un proceso, pero también sabemos que estaremos sentados en lugares celestiales. En el Evangelio de Juan, el capítulo 12 dice que 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Me encanta el Evangelio de Juan porque es muy específico. Miren lo que dice. Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Porque me imagino que habían muchos Lázaros por ahí en esa comunidad. Pero él hace específicamente que se trataba de Lázaro, el que Jesús había resucitado. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Y Lázaro qué? ¿Lázaro qué decía? Uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El Señor lo sacó de la tumba y ahora lo invita a que cene con Él. ¿Acaso nosotros también no estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:5? Pero ahora el Señor nos ha llamado. De esa tumba que nos sacó, ahora nos invita a su mesa. ¿No es hermoso que hayamos salido de ese lugar tenebroso a la mesa del Señor? No sé qué tan larga sea la mesa del Señor, pero creo que todos vamos a estar ahí, ¿verdad? Todos los que creemos en Él. Y nos vamos a sentar a la mesa. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No sé si Dios está golpeando la puerta de su corazón y es tiempo de abrírsela, de permitirle que Él entre y haga los cambios en su vida que necesita. Él dice: yo toco a la puerta, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios nos está llamando siempre. Yo ya estoy haciendo una invitación para aquellos que todavía no conocen a Jesús. No sé si hay aquí alguna persona que quiera abrirle la puerta al Señor y permitirle que Él entre a su corazón. No sé si hay alguien que quiera darle su vida a Jesús en este momento. Solo alce su mano nomás. Solo quiero orar por usted. Si usted ha sentido que Dios lo está llamando, si usted ha sentido que Dios le está diciendo: dame una oportunidad para cambiar tu vida, puede abrirle. Esto es entre Dios y usted. Es entre Dios y usted. Y usted puede hacerlo. No sé si hay alguien que quiera recibir a Jesús. ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo la quiero guiar en una oración. ¿Puede ponerse de pie? ¿Sí? La voy a guiar en una oración nomás, que la puede decir en voz alta, ¿no? La iglesia también va a ayudar en esta oración para que Jesús cambie su vida y usted tenga una estrecha relación con Él. Amén. ¿Puede repetir conmigo? ¿Sí? Señor, te doy gracias por salvarme. Hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Y te pido de todo corazón que estoy arrepentido de todo pecado que he cometido. Pero también confío en tu gracia y tu perdón. Y te ruego que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por salvarme. Y te doy la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Un día también nosotros le abrimos la puerta a Jesús, ¿verdad? Pero me he puesto a pensar en esa escritura
que le abrimos la puerta a Jesús, pero dejamos la puerta abierta a veces y se comienzan a meter otras cosas que al Señor no le gusta. Se comienzan a meter ciertos pecados, ciertas cosas. Entonces, usted recibió a Jesús, le abre la puerta y cierra esa puerta para que solo Él viva ahí. Porque dice su palabra, cenaré con Él y Él conmigo, los dos. No quiere nadie más ahí. No quiere creencias, no quiere nada de cosas. Entonces, yo creo que muchos de nosotros a veces también le abrimos esa puerta a otras cosas. Y yo creo que hoy podemos ponernos a cuentas con Dios y decirle al Señor, mi puerta sigue abierta para ti, pero la cierro para toda maldición. La cierro para toda creencia que no hable de tu poder, de tu Espíritu Santo. La cierro para todo pecado de la carne. Saben que este pastor Moody, un hombre de Dios, un evangelista, dicen que él se convirtió a Cristo cuando comprendió cuánto lo amaba Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto lo ama Dios? A veces no lo sabemos. Yo les preguntaba a los ujieres, ¿ustedes saben cuánto los ama su mamá? ¿Saben cuánto los aman sus hijos? Pero el amor de Dios va más allá. El amor de Dios es incondicional. Hay muchas madres que no aman a sus hijos. Hay muchos hijos que no aman a sus padres. Pero Dios nos ama. Y cuando usted entiende eso, usted le da la gloria a Dios. Y usted comienza a vivir cada día para darle gloria a Jesús. Seguiremos luchando con estas vendas de pecado, porque siempre seguimos errando al blanco. Pero si nos apegamos a Dios, yo creo que vamos a vivir en victoria siempre. Es la hora, hermanos, de sacar de nuestras vidas toda cosa que no le pertenezca a Dios, ¿no? Y a su mesa se sentarán solo aquellos que tienen sus vestiduras blancas, aquellos que han sido invitados a su mesa, aquellos que van a degustar de la cena del Cordero. Como dice en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. ¿Cuántos han sido llamados a las cenas del Cordero? Siéntase bendecido, porque el que no cree no va a ser invitado. Solo el que cree va a estar ahí. Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo quisiera orar para terminar por la iglesia y por cada familia que está aquí. Si por favor podrían ponerse de pie, y quisiera que abran su corazón y le pidamos a Dios que siga quitando todas estas vendas sucias que en nuestra vida han estado estorbando. Han estado estorbando en nuestro ministerio, han estado estorbando en nuestras familias. Y es hora ya de que toda venda de inmundicia se caiga. Padre, en tu nombre precioso, oramos esta noche y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Como iglesia, como alto refugio, te rogamos, primero por tu perdón, Señor. Porque reconocemos ante ti que a veces le hemos abierto la puerta al enemigo para que meta odio, para que meta resentimiento, para que meta envidia, para que meta codicia. Pero hoy, Señor, nos postramos ante ti y cancelamos toda mentira de Satanás y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hoy proclamamos tu nombre como el único nombre que es sobre todo nombre. Y declaramos, Señor, que tu poder estará sobre cada familia de Alto Refugio. Te pido, Señor, de manera especial por cada matrimonio, para que tu poder, tu espíritu pueda restaurar aquellas vidas que están en división, aquellas vidas que están en pecado, Señor. Te rogamos que el fuego de tu espíritu queme toda inmundicia, que todo yugo de esclavitud hoy se rompa en el nombre de Jesús.
que toda cadena espiritual, hoy por la sangre de Cristo, se destruya y hoy seamos libres ante tu presencia. Padre, te ruego por los líderes de esta iglesia, te ruego que los levantes, Señor, que quites a sí mismo de cada uno de ellos todo lo que impida el fluir de tu Espíritu, Señor. Hoy te damos la gloria, Padre, porque tu palabra siempre nos lleva a lugares más altos. Tu palabra siempre nos lleva a reconocer nuestra finitud, nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Pero confiamos en que tu amor es más grande que todo eso. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por las almas que sigues salvando, Señor. Y gracias por nuestra iglesia también. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.